El panorama de los playoffs se calienta mientras bajan las temperaturas. Bienvenidos al Top 10 de la semana 14. ¿Quién se llevó el primer puesto? Abróchense los cinturones, que arrancamos. Número 10. En un emocionante partido bajo la nieve en Buffalo, Josh Allen toma el asunto en sus propias manos. El quarterback encuentra un carril y retumba 40 yardas para el touchdown. Una escapada dinámica que deja a la defensa de los Bengals congelada. Well, there's quarterback rush lanes, and then there's this. Mírenlo escaparse. Esto es parte de una actuación de 4 touchdowns para Allen. Alcanza una velocidad máxima de 20 millas por hora sobre la nieve. Número 9. La rivalidad entre Packers y Bears se reduce a esto. Con 22 segundos restantes, Caleb Williams busca la end zone, pero Keisean Nixon está ahí. Una interception para asegurar la victoria. Williams intenta encontrar a Cole Kmet, pero Nixon lo lee perfectamente. Es una entrega crucial para evitar la remontada y sacudir el panorama de los playoffs. Número 8. El novato Shedeur Sanders presume su brazo. Conecta con Jerry Jeudy en una ruta cruzada y Jeudy enciende los motores para un touchdown de 60 yardas. Los Browns contraatacan. Sanders lo encuentra en plena carrera. Miren la separación. Esa es la primera atrapada de touchdown de la temporada para Jeudy y es una belleza. Slap, swim, crossing route over the top and beautifully thrown by Sanders. And then one thing Jerry Jeudy can do, that dude can run. Número 7. Electricidad en los equipos especiales. Marvin Mims Jr. recibe el despeje y encuentra un hueco. Explota por la banda para un touchdown de regreso de despeje de 48 yardas. Su primer touchdown de regreso en su carrera. 20, touchdown! How about it? Somehow Mims was able to stay up. A Houdini act. And the Broncos take the lead. Escapa del amontonamiento y pisa el acelerador. Mims se despide de la defensa de los Raiders. Esta anotación cambió completamente el momento para Denver. Número 6. Jordan Love va profundo. Lanza una bomba de 45 yardas a Bo Melton para la anotación. Un pase explosivo para extender la ventaja de los Packers en este choque divisional. Colocación perfecta de Love. Melton es el único que puede atraparla. Eso es parte de un día de 3 touchdowns para el quarterback de Green Bay. Número 5. David Montgomery no puede ser detenido. El running back de los Lions irrumpe por el centro y corre 35 yardas hasta la end zone. Puro poder y velocidad en horario estelar. 35 yards for Montgomery. Miren la visión, encuentra la luz y se va. Montgomery y Gibbs están estableciendo récords, pero esta carrera es pura determinación. Número 4. Tony Pollard les hace pagar. El running back de los Titans se escapa para una carrera de touchdown de 32 yardas. Está cortando la defensa de los Browns como cuchillo caliente en mantequilla. Pollard still going. Unbelievable run. He's going to take it to the house for a touchdown, Titans. Van Jefferson with that block downfield when it looked like the Browns could slow him down. Una vez que llega al segundo nivel, nadie lo atrapa. Esa es su segunda carrera explosiva del juego, manteniendo a Tennessee en la pelea. 12 to 14 yard run to a house call. You got to have receivers like Jefferson down there doing their business. Número 3. La defensa de los Bills aparece a lo grande. Christian Benford salta la ruta y logra una interception a Joe Burrow. Lo lleva a 63 yardas en dirección contraria para un pick six. La nieve no puede frenarlo. Just happened. 67 yards. Burrow quiere el globo, pero Benford quiere el balón más. A una interception que altera el juego y envía a la multitud de Buffalo al frenesí. That's about as easy as a pick six Christian Benford's going to have. Número 2. Rashid Shaheed con la respuesta del año. Recibe el kickoff y recorre toda la distancia, 100 yardas sin ser tocado para el touchdown. La jugada más larga de la temporada. Shaheed, big special teams play. Breaking free and Shaheed all the way to the house. No flags.
la atrapa en la línea de gol y simplemente vuela. Apenas lo tocan. Shaheed proporciona la chispa instantánea que Seattle necesitaba para abrir este juego. Número 1. Isaiah Williams guarda lo mejor para el final. El hombre de regreso de los Jets recibe el despeje y teje a través del tráfico. Corta y se va a 78 yardas para la anotación. Su segundo touchdown de regreso este mes. Williams, he's got some electricity in those legs. Williams lead blockers. 10. And Williams is in for the touchdown. Boy, just when the Jets were looking for a spark, it's Williams. His second punt return touchdown of the season. Miren ese corte, deja a los Dolphins agarrando aire. Un final electrizante para nuestra cuenta regresiva del top 10. Kickoff and then that fair catch. He was waived after that game, went back on the practice squad. But boy, he has stayed with it and has just... Desde la nieve hasta la end zone, la semana 14 trajo el drama. Vimos paradas ganadoras, velocidad récord y puro caos en el emparrillado. Los playoffs se acercan y las jugadas solo se vuelven más grandes. De esto se trata la NFL.